Ok, pues vamos a comenzar. Antes que nada, bienvenido a todos. Por ahí Germán, Pai, Carlos, Amparo y los compañeros que nos están acompañando. Vamos aquí a entrar a lo que nos quedamos el día de ayer precisamente con respecto a la parte de renderizaciones, ¿no? En la parte de renderizaciones estábamos platicando esta configuración que aparece aquí es una configuración de el sol. Ahorita lo voy a tocar un poquito más de detalle, teniendo un poquito más de tiempo, que ayer ya estábamos cierre de sesión, y entonces los vi demasiado rápido. Nada más voy a regresarme unos minutos para volver a contemplar los elementos del sol y tocar claramente cómo se hacen las configuraciones. En referente al sol, les decía yo que esta parte o este apartado va a considerar diferentes tipos de condiciones. Nos manejan la configuración del sol al momento de activarlo. Acá en el icono de visualizaciones, perdón, en la cintilla de visualizaciones, donde tengo la parte de perspectiva, vistas, sol y sombras y render, activo el donde aparece el icono del sol. Una vez activado, yo puedo entrar a las configuraciones solares, que es esta ventana en las que me localizo en este momento. Y una vez entrando a estas visualizaciones, precisamente, yo ya voy a poder configurar previamente el estado del sol. Ahora, este análisis, o sea, en realidad el análisis, si yo lo veo de manera geométrica, va más allá de una visualización, ¿no? Para aquellos que a lo mejor están involucrados en la parte del diseño, nada más lo voy a tocar así como un elemento porque es algo importante. En cuestión de visualización, yo en la parte de 3D puedo generar una vista 3D en donde puedo localizar el estudio solar, que ya lo habíamos nosotros observado anteriormente. Yo ya lo había sacado como que nada más de bote pronto para poder observar precisamente el recorrido solar, pero en realidad pues nos va a dar todas las posibilidades visuales con respecto al elemento, ¿no? Es decir, nos va a mostrar todo el recorrido solar en función de la ubicación, en función de los diferentes puntos del año, primavera, verano, otoño, invierno, y esas estaciones del año que nos va a dar las combinaciones, pues también lo podemos analizar. Y los ángulos también, porque el ángulo solar que nos permite, el ángulo solar que nos permite, pues es de un gran espectro, es decir, nos permite contemplar el ángulo solar en diferentes tipos de visualizaciones o de vistas. Entonces, pues voy a regresar aquí a una parte visual. Voy a quitarle la parte de realista para que pueda yo manejarlo un poquito más rápido, y lo vamos a manejar en una cuestión visual isométrica. Aquí en la actividad referente a lo que es la parte ya solar, el ángulo solar o el elemento de la parte isométrica, entonces les decía, aquí en el icono de sol activo lo que va a ser nuestro camino de sol, y aquí de manera isométrica pues nos va a mostrar gráficamente ese recorrido. Entonces, les comentaba que una de las propiedades que nos iba a dar era precisamente la parte de poder dar una ubicación. Y esta ubicación solar va a ser, o de alguna manera nos va a permitir un estudio, ¿no? Este estudio que nos va a dar de alguna forma la ubicación en cuestión del ángulo, en cuestión de las entradas solares. Quizás para aquellos les decía que les gusta o que se encuentran involucrados en la parte de diseño, pues nos permite observar precisamente el ángulo de incidencia para cada uno de los tipos de habitaciones. Por ejemplo, se puede observar el recorrido de acuerdo a la ubicación geográfica. Esta ubicación geográfica la puedo encontrar aquí en la configuración del sol, donde ayer lo veíamos. Teníamos aquí la parte de Boston como un valor predeterminado. Más sin embargo, pues podemos dar una ubicación
en función precisamente de la parte geográfica por servicio de información gráfica vía Internet. Este servicio de información gráfica vía Internet me permite dar una ubicación a manera regional en el cual pues yo puedo dar una ubicación geográfica también y pues obviamente aquí el único detalle pues es nuestras velocidades, ¿no? A veces de nuestro internet, pero bueno, esto puede ser el recorrido de la ubicación geográfica, ¿no? Yo podría podemos aquí dentro de lo que es el mapa ubicar, por ejemplo, una localidad, lo podemos en buscar y nos da una referencia de la ubicación geográfica ya, ya cambiada. Aquí, por ejemplo, yo puedo alargarme, me puedo también jalar la parte de la ubicación. En este caso voy para acá, para la parte de México. Vamos a ponerlo acá para la zona sureste. Primero, de manera geográfica general. Y aquí lo puedo ir jalando a las localidades, por ejemplo, acá para las ciudades de Poniente. Acá hay una ciudad, Coatzacoalcos, y me va a dar un rango de ubicación casi perfecto. ¿Por qué? Porque ya me da un nivel de ubicación que casi estoy cercano al predio. A lo mejor puedo decir, miren, aquí puedo decir, bueno, uno de estos elementos, la calle se cuenta en el artículo 127 constitucional, en la parte de la esquina, y ahí puedo ver la ubicación. Y luego ya puedo tener un grado más de zoom para la ubicación geográfica. Exactamente decirle, bueno, pues esta es mi ubicación de predio. Con esa ubicación de predio, en la ciudad de Coatzacoalcos, en el país de la Ciudad de México, como por el país de México, pues tengo que dar una ubicación. Así me puedo ir para cualquier otra ubicación geográfica y puedo dar un punto exacto en relación a esta ubicación geográfica. Una vez que yo ya dé esta ubicación geográfica, yo le puedo dar a aceptar porque ya tengo un ajuste, ¿no? Ya tengo una ubicación en coordenadas de latitud y altitud, entonces el sol va a cambiar, el recorrido va a cambiar y pues obviamente me va a dar una información diferente. En ese punto, también nos maneja una aproximación de las cuestiones climáticas y temperaturas de diseño para la fase de calefacción. De hecho, aquí yo puedo estar moviendo estas áreas en calefacción porque recuerden que trabajamos con la fase de instalaciones. Entonces, en instalaciones, cuando ya hacen el área de temperatura, se hace el estudio de temperatura, se considera el área ambiental, el área exterior, para poder calcular la parte de los BTUs interiores. En función de esa cuestión volumétrica, pues también se utiliza este elemento solar para poder dar la parte de la actualización, ¿sale? Entonces, ahorita, pues lo único que nos involucra para nosotros es la parte de la ubicación geográfica. Acá abajo vienen para también meter la ciudad, meter la latitud o longitud de acuerdo a la ubicación. Yo llego a la obra, puedo marcar mi GPS y bueno, pues también los puedo meter como datos específicos para no tener un rango de error y ser más exacto, ¿vale? Una vez nosotros ubicado eso, pues nosotros ya tendríamos opciones tales como considerar alguna fecha, como el día de hoy estamos acá a 21 de octubre, cómo se vería, ¿no? En ese punto, y manejáramos el horario, básicamente desde las 6 de la mañana que sale el sol hasta las 7, 6 y fracción que también se mete la parte del sol, y puedo estar configurando constantemente, ¿no? Mi elemento. Ahorita, por ejemplo, al momento de aplicar, ya el ángulo solar ya se puso más vertical porque tengo otro tipo de incidencia. Además que ahí donde me localizo, se me localizo en costa. Entonces, el periodo solar, sus incidencias son en ángulos diferentes. Eso en cuestión del ángulo. El ángulo lo di a partir de la ubicación. Aquí todavía puedo trabajar lo que estábamos platicando acerca de las estaciones. Por ejemplo, aquí tengo verano.
le doy aplicar el cambio solar, porque este recorrido recordarán que es de acuerdo a la traslación y nos lo da en función de las posiciones lo que son las estaciones del año. Entonces, si yo me voy a invierno, pues obviamente tengo menos periodo solar y entonces me va a mandar hacia la parte baja, es decir, a la parte sur, donde el periodo solar es mucho menor que la parte norte, donde tiene los periodos regulados, o donde tenemos más sol, ¿no? Que sería la parte de primavera, donde pues obviamente está el centro, donde sale el y regresa, ¿no? Donde sale, perdón, donde sale el sol al este y se mete en el oeste, donde sale al este y se mete al oeste, y obviamente el ángulo y periodo solar ahora sí que en la parte de la planificación, pues es mayor, entonces, y son días más largos, entonces el ángulo solar es totalmente diferente. Ahora vamos a trabajar le voy a dar a aplicar, voy a observar el estático, porque finalmente es a lo mejor ir conociendo las configuraciones. Esta configuración yo la recomiendo mucho para el análisis de ingreso solar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a diseñar, por ejemplo, esta recámara, en cuestiones de nivel, voy a decir que en el nivel 2 puedo tener dos aplicaciones, ¿no? La primera, pues obviamente sí, las sombras para la parte visual de lo que puede ser mi objeto en cuestión en cuestión de lo que son luces y sombras para una imagen. Pero aquí en cámara ubico a lo mejor la entrada, le doy una ubicación de alguna vista en el ángulo de lo que voy a estar del observador, y entonces observo precisamente cuáles podría ser la vista o la entrada solar con esta condición de sol. Ojo, y quiero comentar esto, por ejemplo, aquí en lo que fue mis vistas en 3D, bueno, no es vista 3D, sino más bien es en la visualización de 3D que estamos haciendo, la visualización de 3D, tengo activo el recorrido solar. Tengo activo el recorrido solar. Pero ya ahorita que mandé otra vista, por ejemplo, en la parte de los 3D, que tengo una vista interior, no tengo activado ni luces y sombras. Es decir, cada vista tiene una propiedad, es independiente, ¿no? En las cuestiones de sus visualizaciones, en cuestión de cómo se puede observar. A lo mejor yo puedo tener activa aquí, desactivadas en plantas, etcétera. Entonces podemos jugar con estas visualizaciones. Entonces, como les comentaba hace un momento, bueno, pues aquí ya nada más es cuestión de activar nuevamente mi camino de sol, que eso sí, lo que se mantiene es que dice utilizar la ubicación del proyecto y fecha y hora que estábamos considerando. Si nos vamos aquí en la configuración solar, mantiene la configuración que dimos hace un momento. Entonces aquí volvemos a hacer el estudio, pero ahora con ingreso al sol, ¿no? Aquí lo único que, como es ingreso de sombra, lo que conviene mucho es, pues obviamente, es activar la parte de sombra, que ahorita en este punto donde estoy ubicado, pues obviamente el recorrido solar es prácticamente nulo. O sea, necesito ver en qué horario se encuentra localizado. Por ejemplo, son las 7 de la noche, entonces obviamente no. Necesitaríamos activar una cuestión de horario diferente, ¿no? A lo mejor le vamos a decir que se vaya a las 3 de la tarde, y aquí, por ejemplo, ya empezó a tener una entrada solar, y empiezo a ver qué tan grande, a lo mejor si va grande la ventana, si lo voy a poner, qué pasa cuando lo pongo aquí en la parte de verano, y empiezo a considerar, ¿no? Si son las 12, vamos a poner otra vez aquí un poquito más tarde para que tenga ángulo solar, en invierno, primavera, en otoño, y puedo estar configurando en relación a eso. Obviamente, aquí, por ejemplo, en el que lo puse a aplicar para las 12 de la tarde del 21 de diciembre, bueno, tengo una entrada solar. Este sería el recorrido que podría tener. Entonces me interesaría saber, bueno, ¿cómo va a ser el recorrido de este elemento
durante a lo mejor en la fase del día. Entonces me puedo ir aquí a la parte de varios días y decirle, ya tengo la configuración de la ubicación, no la he movido, sigue siendo la misma ubicación. Yo lo puedo decir, bueno, quiero hacer un análisis del 21, que los da las opciones, se pueden ser una frecuencia en funciones de horas, de días o de semanas. Vamos a suponer que lo quiero en una semana, de las cuestiones del 21 del 10 al, tengo 21 del 10, pues sí, básicamente nos daría el periodo al primero instantes del 11, ¿no? Porque estamos hablando, ya que hizo su ajuste en cuestiones de septiembre, octubre, del 21 al 11. Uh-huh. En un horario de qué horas a qué horas vamos a considerarlo, de la hora de la noche de las 7 de la noche a las 6 de la noche, lo cual pues no. Vamos a decirle aquí que sea de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde y que se guarde esa configuración. ¿En qué estación? Un estudio solar de varios días, estudio solar de primavera, estudio solar de verano, estudio solar de otoño, estudio solar de invierno o estudio solar de un año. Pues no, vamos a lo mejor decir a unos puntos críticos, porque como estamos en costa, pues vamos a ver qué tan incidente es la parte solar, porque pues bueno, en esa situación de la cosa, pues es mucho el calor, ¿no? Entonces a lo mejor le damos aquí aplicar y le damos a aceptar. ¿Ok? Entonces yo ya puedo decir, bueno, pues voy a hacer un estudio de la parte solar visual y como lo mencionaba ayer, aquí nos va a dar ya un fotograma acerca de dicho estudio. Entonces le digo a ponerlo a correr, mientras que hace la carga de la preparación de la semana, pues es un punto en el que obviamente la computadora va a sumar cierto tiempo para la realización. Entonces va a considerar básicamente una semana de un horario de 6 de la mañana a 7 de la noche. En esta consideración, pues va a ser la parte de aportación de ver cómo va a recorrer dicha ubicación solar y entonces va a generar un fotograma. De hecho, ahorita si ustedes ven aquí, está generando el fotograma. En la parte del fotograma y ahí vienen las fechas y la hora. Por ejemplo, van el 19 y lleva el 19 a las 2, 3, 4, 5, 12, 1, otra vez empezamos, el 25 empezamos a tener la fase de fotograma y nos va a empezar a dar la parte de recorrido a una semana, ¿no? Esto, más allá, bueno, lo que se puede presentar como parte de una parte de presentación, a lo mejor en un trabajo de estudio donde vale mucho la pena observar las entradas solares y las incidencias de las mismas, y y también pues vale la pena considerarlo en una cuestión de diseño. A lo mejor ya como pensar, yo lo veo más enfocado a esa parte, ¿no? En la parte de que a lo mejor puede ser un estudio muy correcto para la parte de diseño que nos puede ayudar precisamente a observar las entradas y salidas de luz en los diferentes tipos de horario. Entonces, pues bueno, ahorita hay que esperar unos minutos y ya van en el 82%. Se generaron 550 bueno, se sigue generando, pero llevamos ya 500 fotografías visuales en las cuales se generó de alguna forma un recorrido solar en ese horario, en esa semana, ¿no? Como tal. Una vez que ya termine, pues el fotograma estará listo para poderse usar en cuanto nosotros lo queramos. Ejemplo, ponerle aquí a la activación y entonces va a empezar a mostrar de alguna forma las fotografías en incidencia solar. Prácticamente al punto donde lo coloqué, la única luz incidente es acá atrás, miren, aquí hay una pequeña luz que está entrando y saliendo. Es decir, el horario de la inclinación no nos está permitiendo como tal un punto de visualización. ¿Por qué? Porque a lo mejor la configuración en cuestiones de la ubicación, es decir, en verano, a lo mejor está demasiado inclinado. Lo podemos ver también aquí precisamente, para eso sería la intención. Observen, la luz está pasando por detrás de nosotros. Entonces, a lo mejor lo ideal es pasarnos acá a diciembre para dar una ubicación de luz y entrada solar precisamente donde yo lo quiero. Aquí puedo ver mi cámara ubicada y puedo ver mi recorrido solar.
Entonces yo ya aquí puedo meterme en la parte de la configuración solar, y pues en el mismo, ahorita como lo manejé como elemento estático, aquí en este punto de varios días, a lo mejor pasarlo a otoño, a invierno. Aplicamos, aceptamos, pero ahora lo vamos a ubicar por un día nada más, para no hacer tantos fotogramas. Es 10 de la mañana a 4 de la tarde. Aplicamos, aceptamos, y el sol se recorrió para acá atrás en un haz de luz, en el cual, bueno, va a tener este periodo y entrada solar. Entonces, lo mismo hay que hacer acá, en la parte donde yo tengo la visualización. En este ángulo, yo tengo la configuración, que es el que a lo mejor me está interesando. Yo lo voy a cambiar a invierno, de un día, de 10 a 4, le doy a aplicar, aceptar, y entonces voy a tener otra configuración. Ya cuando yo hago la vista del estudio solar de acuerdo al ángulo, pues entonces a lo mejor ya puede ser que ya tenga otra visualización. De hecho, ahí vemos cómo va el recorrido de la sombra conforme al horario de 6 a 4. Entonces, precisamente podemos ver cómo va avanzando dicho recorrido, y se vuelve a repetir hasta que nosotros lo podamos proyectar. Obviamente, siendo sinceros en la cuestión de la proporción, pues la ventana está muy chica para la parte de la visualización. De hecho, recuerden que nos falta un tablero para el lado izquierdo. De entrada sería un espacio insuficiente con esa entrada de sol. Entonces, obviamente, ese sería uno de los puntos importantes en el recorrido solar. En cuestiones de lo que viene siendo varios días. Para un día se cambian algunas cuestiones de parámetro. Como lo vemos aquí, también podemos generar un fotograma. ¿Por qué? Porque como es para un día, puedo tener periodos más cortos, a lo mejor nada más de 30 minutos, 45 minutos, en el cual me interese, por ejemplo, una hora en especial para saber cómo va a recorrer, cómo se va a mover dicho fotograma, en el cual lo tengo de 10 a 4, pues igual, en el mismo formato, y lo único mejor lo que podemos cambiarle, vamos a pasarlo a otoño, estamos en septiembre, vamos a pasarlo acá a mayo, donde decíamos hace un momento que obtenemos los periodos más largos, ¿no? Entonces podríamos manejarlo por acá, le damos a aplicar, le damos a aceptar, ajá, y pues vamos a observar igual el fotograma que se puede generar. Obviamente, nuevamente, en la ubicación que yo tengo, como estoy hacia el sureste, pues bueno, no voy a tener gran impacto. Necesito pasarlo ahora sí que para partes de invierno, donde tengo la mayor incidencia de acuerdo al ángulo y conforme a la parte solar. Le doy a aceptar, aceptar, y obviamente aparece nuevamente el elemento, pero ya tenemos una vista de este horario. Entonces, además que lo cambiamos en función de los meses, ¿vale? Bien, esto en cuanto a la parte de configuración solar en el elemento de un día. Si yo lo mando a estático, ya no tengo fotogramas, ya no voy a tener visualizaciones, ¿no? De la parte interior. Entonces, ya aquí yo puedo estar como que hacer un estudio, precisamente para lo que platicábamos ayer, para ir manejando como de alguna manera espacios o áreas de visualizaciones a partir de una vista estática. Es decir, si ya quiero yo sacar una imagen completa del espacio, entonces ahora yo puedo manejar, es más viable trabajar con un estático, estar aplicando, porque lo que a mí me interesa es expresar el proyecto en sus diversas profundidades, precisamente para que sea observado en sus efectos que yo estoy intentando, ¿no? A lo mejor que vean el ángulo solar a las 12 de la noche, debido a que es una zona, sabemos que es una zona cálida, que hay que darle una entrada de iluminaciones, entradas de ventilaciones, y pues obviamente en base a la reducción de lo que es la entrada y el pórtico, pues podemos hacer un análisis, ¿no? Eso como que ahorita, pero sería el uso, pero la intención, pues es en la aplicación del programa, bueno, pues que tenemos estos tres tipos de elementos que me va a dar este efecto de iluminación. Y obviamente sucede lo mismo, por ejemplo, aquí estoy en diciembre, tengo entrada de la parte de atrás, si le digo que lo quiero en verano, entonces ya aquí estoy en junio. Si lo quiero en primavera, pues me va a mandar a para abril, marzo,
en las cuestiones de los equinoccios y poder ver los ángulos solares, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya nada más es cuestión de ir aumentando las horas para ir viendo precisamente la incidencia solar y obviamente cambiar los efectos de la iluminación, de acuerdo a las intenciones individuales de cada uno de nosotros en cuestión de lo que queremos proyectar visualmente, ¿vale? Entonces, en esta parte, bueno, pues es la configuración para hacer una visualización directa, es trabajar con lo que es la parte del sol. El camino solar es el que nos va a dar los fotogramas. La configuración solar fue la que trabajamos hace un momento. Le damos aquí el efecto cancelar. Puedo desactivar mis luces, activar las luces y ya con esta pequeña previa configuración puedo pasar a la configuración de renderización, donde en la configuración de renderización, por ejemplo, en el efecto que sacábamos el día de ayer, pues veíamos algunos parámetros, que ya vimos algún primer render, y pues vamos a ver algunos efectos que me interesa mucho presentar. Por ejemplo, uno de los elementos que me interesa presentar es poder ver precisamente dentro de lo que son los parámetros, a lo mejor la parte de cómo configurar las situaciones de lo que es la parte de luz, la intensidad y en dónde quiero ver iluminación, ¿no? Por ejemplo, sacando un pequeño render a este punto, pues puedo empezar a jugar con diferentes tipos de espacios o elementos. Pero de entrada vamos a observar, bueno, voy a ponerlo aquí para lo voy a poner en baja para que pueda hacer una visualización muy rápida nada más. Lo puedo hacer en borrador para que sea más rápido todavía y nada más me dé una idea, ¿no? De lo que estamos empezando a observar. Conforme vamos depurando la imagen, pues la podemos ir dando un poco más de detalle, precisamente para que podamos empezar a depurar nuestra fase de renderizaciones. En cuestión de sacar una imagen, ¿no? En cuestión de sacar la parte de la imagen, vamos a poder integrar elementos que van a poderse ver un poco mejor. Bien, denme un segundo nada más ahorita que reaccione, pero bueno, ahorita precisamente aquí vamos a hacer una primera prueba donde vamos a tener iluminación solar. El efecto que tengo en el esquema de iluminación, aquí en la parte media, en el esquema de iluminación nos marca sol-sol. Eso quiere decir que nada más estamos viendo el efecto solar desde el punto de vista exterior. Es decir, estamos tomando nada más el sol como una referencia. Entonces, las sombras, obviamente, a la intensidad de sol, porque estamos en primavera, tenemos uno de los soles más intensos, pues va a tener una incidencia solar que en las áreas más oscuras, de alguna forma, pues las va a mostrar, ¿no? Es decir, ese un momento en la cuestión de sombra, aquí en esta parte, en lo que está por debajo de lo que es el área de estacionamiento, bueno, pues tenemos un área oscura. Entonces aquí podríamos poner una luz artificial, precisamente nada más para ver el efecto de la incidencia y poder cambiar el efecto de su exterior sol más artificial o exterior sol artificial. Entonces podemos trabajar esos dos parámetros en cuestiones de la parte de la visualización también, que ese sería otro de las intenciones directamente. Vamos directamente a colocar un tipo de luminaria aquí, la cual pues me va a dar la posibilidad de observar, ¿no? Mi espacio. O también lo podemos colocar directamente aquí, en la parte de la parte interior. Bueno, antes de comenzar de pasar a la parte de la iluminación, me gustaría también aquí, ya que estamos en este punto, observar lo siguiente. Nosotros al fondo tenemos una parte de la vista que nos está dando el render en cuestión de la visualización, pero el fondo del cielo no nos lo determina más que la configuración que tenemos aquí. Es decir, los fondos están aquí, en donde dice la parte de fondo, nos aparece que hay cielos, como los comentaba ayer, sin nubes, con pocas nubes, nublado o muy nublado. Vamos a ir configurando muy rápidamente esto en cuestiones de ver las diferencias. Ahorita lo pusimos muy pocas nubes. Vamos a poner una vista de nublado, donde podemos marcar la visualización del mismo. Y
¿qué efectos se va a ir generando? Básicamente, el efecto que se va a generar es tenue, no se debería de ver tan intenso, y eso es otra forma también de controlar las cuestiones de la intensidad precisamente solar. Podríamos controlar un poco con la parte de los nubarrones. A nosotros colocar un nubarrón, pues podemos eh, disminuir la intensidad solar, o hay ocasiones que no nos damos cuenta, ponemos algún tipo de nublado y la intensidad solar ya no es tan brillosa, me explico, y aparece como que, ¿por qué no está tan brillosa si es que de alguna forma yo le estoy considerando el sol? Y es porque lo estoy colocando como un día nublado. Entonces, al nosotros colocarlo como un día nublado, pues aparece disminuido, obviamente porque está disminuyendo la incidencia solar. Al momento de disminuir la incidencia solar, bueno, pues nos lo va a hacer ver ligeramente más opaco en cuestiones de la parte de la visualización. Entonces, a lo mejor si lo quiero muy intenso, pues le digo mejor que va sin nubes, y le doy la fase de renderizado, y la intensidad debe ser un poco mayor. Observen cómo se queda ahorita como que un poco en cuestión de opaco, y va a cambiar, o debería de cambiar, a una visualización un poco más brillosa. Entonces, ese sería como uno de los puntos esenciales en la configuración. En la configuración. Se me trabó un poquito. En la parte de la visualización del render. Una vez generado precisamente la fase de las visualizaciones, se ve un poquito más brilloso, se ve más intensa la parte visual, por lo mismo de que las luces, o la parte de las nubes, bueno, no están participando, entonces hace ver como que más brilloso la incidencia, más vivo la parte de colores. Y bueno, esa es alguna función con referente a los tipos de cielo. Y de hecho, por ejemplo, aquí cuando yo le digo que lo quiero con pocas nubes, por ejemplo, o lo quiero despejado, o lo quiero nublado, también lo puedo manejar con ese parámetro. El parámetro de niebla juega también un papel, porque puede generar una sensación. Por ejemplo, vamos a generar la niebla un poquito más avanzada, y la parte visual precisamente también nos va a generar una parte, la niebla va a jugar un papel interesante. A veces no nos damos cuenta y tenemos activada la fase de niebla, y tampoco nos permite visualizar óptimamente no nos permite visualizar óptimamente el espacio, ¿no? Entonces, a veces en algunos otros programas, hagan de cuenta que tan solo colocar la niebla o colocarle un efecto visual, pues no nos observa, o no nos permite ver claramente a los elementos, ¿no? Si se dan cuenta, eh, aquí la cuestión de la visualización, a lo mejor del detalle, o de ver los elementos vivos de cada uno de los detalles, se ve como borroso por la misma del efecto de la niebla. Entonces genera esa sensación como de nubosidad, que no está tan definido el objeto. Entonces, eso es uno de los efectos que hace la parte de la niebla. Podemos ajustar nuevamente por aquí, como lo platiqué el día de ayer. A lo mejor sí podemos poner efectos a aumentar las partes de las intensidades, más sin embargo, pues obviamente no, como tengo la niebla, voy a darle intensidad, pero no voy a distinguir claramente o definir claramente los elementos. Entonces, lo más, quizás en ese punto, lo más correcto sería bajarle la parte de la exposición a despejado. Y si quiero un efecto, hasta ahorita no he tenido efectos en la parte del cielo, más que un degradado de azul a gris, o de gris a azul. Entonces, lo que hago aquí, pues puedo definir dos cosas: poner los efectos que trae por determinado el programa en cuestiones de los efectos visuales, o puedo trabajar un efecto, es decir,
al igual que otras características en renders de otros tipos de programas, también puedo meter un background o un fondo en el cual yo puedo trabajar el fondo de la vista y crear un efecto de sensación. Entonces yo puedo trabajar aquí una imagen, la cual, bueno, pues en lo particular, por cuestiones del mismo trabajo, yo ya descargué o ya tengo una carpeta armada, ¿no? De fondos que pueden ser en formatos PNG, formatos JPG, formatos H, es, uh, híjole, no me acuerdo, es HDRI, me parece que es el correcto, HDRI, que son de alta definición, entonces podríamos también trabajarlos, los acepta. Nada más que acuérdense que, por ejemplo, los HDRI, pues son muy pesados, vamos a decirlo así, para las cuestiones visuales, ¿no? Como por trabajar con un PNG es mucho más fácil o más tranquilo, pero si queremos la calidad, definitivamente son con HDRI o no recuerdo exactamente las siglas, ¿no? Pero podemos trabajar con esos que son de alta calidad. En este caso, yo tengo una carpeta de texturas, donde pues yo ya voy armando, ¿no? Una cuestión de texturas. En esta carpeta pues cuento yo con algunas imágenes que voy juntando para yo ya tener como que una parte de cielos, ¿no? Entonces, déjame ver si por aquí lo tengo. Aquí, por ejemplo, tengo un cielo. Le doy a abrir. Ya tengo un efecto de cielo. Y que bueno, lo puedo poner en tamaño original o deformar. Si lo pongo así como lo pongo a estirar, pues lo va a cubrir en el espacio general de la parte de atrás de la imagen. Entonces, al momento de yo manejarlo como un formato de imagen, lo pongo personalizado y ya lo voy a aparecer hasta que lo manda yo a renderizar. Entonces, en el momento de que hago mi renderizado, ya tengo una exposición a lo mejor de lo que quería yo buscar en cuestiones de las nubes. Ya si quiero modificar esa imagen, bueno, pues regreso al formato de modificación, aunque pues ya nada más es cuestión de buscar a lo mejor una vista de nubes más alzadas, una vista de nubes que estén en diferente composición o vista y ya haga más contraste con la imagen que uno desea. Entonces, básicamente en el uso de lo que es el efecto del renderizado, podría ser uno de los elementos más prácticos, ¿no? En función precisamente de ver el elemento y pues manejarle un formato de fondo. Esto es una de las cuestiones que podríamos llegar a tener en cuestiones del formato. Como lo puse de fondo en estirar, pues obviamente ya tengo toda la parte visual generada, ¿no? Entonces, lo tengo en todo el estiramiento, así toda la fase del fondo. Entonces, por ahí pues, podría generarse una cuestión nada más de ajuste. Entonces les comentaba, aquí nos vamos a personalizar, lo puedo manejar la altura, lo puedo reducir, lo podemos ampliar, lo podemos mover en cuestión de la parte de la altura y decirle, bueno, pues nada más me interesa que te aparezcas en un aproximadamente de un cuarto de pantalla y lo puedo dar a aceptar, nuevamente un efecto de renderizado. Y obviamente, pues aquí a la imagen de entrada, pues, ¿no? Pues habría que empezar a trabajar un poquito más las cuestiones nada más de ambientación, ¿no? Como render o como visualización. En el momento de que yo manejé ya un punto estático, le decía en cuestiones del recorrido solar, pues me permite precisamente observar que pues, el espacio de luz y sombra queda determinado en un solo punto, entonces ya no lo voy moviendo, entonces básicamente con eso es como te recomiendo trabajar la parte de render en cuestiones de generar una imagen para que dentro del espacio pues no se genere más allá de la vista.
Y ya bueno, aquí podemos estar ya nada más moviendo, ajustando precisamente la imagen, recorriéndola hacia un lado, recorriéndola hacia el otro, para estar ajustando en cuestión de la visualización. Podemos pegarlo un poquito más para acá, y pues a lo mejor ahí ya nos da el ajuste. Bien, entonces les decía ya, finalmente, en cuestión de lo que va a ser nuestra vista de renderizados, esto va a ser la fase de exportación. Con esto, nosotros vamos a exportar por completo nuestro espacio y podemos lograr mandar una imagen, ¿no? Con algún tipo de fondo, manipular el espacio, que obviamente lo platicábamos ayer, ya como que si lo queremos ver más a detalle, más expandible, más con otro tipo de formato, pues tenemos otros programas que obviamente nos van a ayudar más a la parte de optimizar una fase de visualización. Obviamente nosotros aquí esto lo podemos exportar y podemos empezar a tener las configuraciones, ¿no? De a lo mejor de recorte, de visualizaciones, de mejoras, de pasarlo a un Photoshop, de pasarlo a un programa un poco más avanzado y poder todavía depurar más la parte visual de la imagen. Si no quiero utilizar en la parte de la imagen, recuerden que puedo trabajar con efectos propiamente de las áreas de exposición y y con eso, pues, bueno, observar precisamente las cantidades de verificación. En los Revit de 2021, 2022, 2023, tiene aquí, donde yo estoy poniendo los estilos, y aquí donde dice despejado y nublado, ya da las opciones de despejado y más nubes, o ubicar cierta cantidad, es más, hasta de nubarrones te permite ubicar. Entonces, si usted le pone nubarrones, aparece una densidad interesante. Entonces, se ve muy bien porque adapta mucho mejor este tipo de imágenes propias del programa a la configuración, a estar reconfigurando nuevamente la parte visual. Entonces, bueno, ahí podemos ya, dependiendo del Revit, también podría estar trabajando de diferentes formas, porque aquí yo tan solo tengo sin nubes, muy pocas nubes, nublado y muy nublado. Mas, sin embargo, le decía, 2020, 2023 traen nubarrones y traen otros elementos en la parte de la configuración de la sección. Bajar, esto es en la cuestión baja, si así lo pongo en una cuestión alta, obviamente ya depura más todos los finos, que sería lo último para poder terminar de hablar de la parte de renderización y poder entrar al siguiente tema. Ya nada más dejen que genere y podemos visualizar. Todavía me falta observar, por ejemplo, aquí, qué sucede con la parte de iluminación. En cuestión de iluminación, va a ser interesante, pero saben, hay una cuestión. En cuestión de la iluminación, eh, ahorita lo vamos a ver, vamos a poner iluminaciones artificiales que no necesariamente tienen que ver todavía con el diseño eléctrico. El diseño eléctrico, al igual que el hidráulico, como lo vimos la otra vez que estábamos haciendo las parametrizaciones de las cajas de registro, tiene su propio verificador. Por ejemplo, trabaja con MAPE, ¿no? Y el eléctrico también tiene un sistema de verificación, entonces sí tiene sus propios aditamentos especiales para poderse trabajar. Aquí en la fase arquitectónica también tiene unas iluminaciones, así como lo hicimos con las vigas, que pusimos una viga arquitectónica, realmente todavía no pertenecería a la fase estructural. También existen las cuestiones eléctricas para poderse generar de forma arquitectónica, es decir, de forma visual, es nada más que se vea la iluminación, sí da la iluminación, pero pues nada más van a ser como ambientales, como un efecto
ambiental, ¿no? Nunca jamás va a ser eh, para el cálculo, básicamente, de lo que es el render, ¿no? El cálculo de lo que va a ser el proyecto. Entonces, bueno, nada más en la cuestión de las calidades, pues obviamente ya conforme le vayan dando más calidades, pues nos va a dar una mejor, más detalle, ¿no? Y mejor perfilamiento en cuestiones de la visualización del proyecto. Bien, vamos a esperar tantito, nada más que termine de la parte de render y explico lo de la parte eléctrica. Ok. Déjenme terminarlo. Les decía yo, aquí ya nada más, nos permitirían mostrar, ahorita que termine la parte, poderlo exportar, como lo mencioné hace un momento. De hecho, ahorita lo vamos a exportar y además lo debemos de guardar en proyecto. Si no lo guardamos en proyecto, a pesar de que estén saque y saque imágenes, no lo van a tener referenciado dentro del proyecto. Entonces, sí va a ser importante que lo consideren, ¿no? En cuestiones del guardado. En cuestiones del guardado, ¿por qué? Porque les comentaba, mientras que nosotros no lo demos guardar, por ejemplo, aquí nos dicen qué vista, lo damos guardar, y entonces aquí en las renderizaciones ya nos aparece la vista del guardado que hicimos. Una vez que tenemos esto, lo podemos también guardar como parte de imagen, imagen uno, le damos guardar, y pues ya tenemos las dos extracciones. Ahora, nos dice mostrar el modelo. Aquí a nosotros al momento de tocar, podemos mostrar el modelo o mostrar la renderización, mostrar el modelo o mostrar la fase de la renderización. Lo voy a regresar acá a parte de modelo, nada más porque hay en ocasiones en las que también puedo observar aquí en el mismo modelo cómo puede ir quedando, o podemos hacer una muestra sin hacer un render. Es decir, aquí yo lo puedo decir que lo quiero ver como modo realista, lo dejo que se desarrolle como modo realista, y aquí en la parte de propiedades hay una opción de visualización en el cual yo también puedo trabajar configuraciones para mi vista, a excepción a lo mejor, claro, de las partes visuales de los efectos de cielo. Puedo trabajar algún tipo de elementos, por ejemplo, puedo trabajar suavización para que se vean no tan, las líneas no tan indefinidas, o sea, como que ahí medio corrugadonas, sino al contrario, se vean lisas todas las líneas, las va a hacer visualmente lisas con este parámetro de visualizar líneas anti aliasing, o sea, las alisa, pues, literalmente, las perfila. Podemos trabajar acá en la parte de sombras para mostrar sombras ambientales. Le doy a aplicar y nos va a dar con profundidades en esas pequeñas esquinas que nos va a permitir ver tan solo el propio modelo en un formato de visualización para poderlo a lo mejor mostrar a una vista tridimensional, pero que le dé cierta presencia o cierta visualización al propio proyecto, ¿no? Entonces, ahorita lo que hice fue mostrar las sombras ambientales, pues lo está generando y debe de generarla en todos los puntos
que tengan elementos visuales en sombra. Y ahorita nos vamos a una parte de visualización con referente a las partes de gráficos. En la parte de gráficos de visualización podemos verlo como un estilo de proyecto, como estamos viendo, o sea, mostrarlo como este, un proyecto generado, o sea, es decir, un proyecto en 3D, o lo podemos ver a manera de croquis. Le podemos dar como visualizaciones en las cuestiones de sus estilos para poderlo presentar como bosquejo, poderlo presentar como un proyecto definido. Aquí, por ejemplo, generó ya unas sombras que dan la sensación de profundidad, es lo que genera al activar lo que son las sombras ambientales. En los autos generó rebotes de sombra, generando precisamente luz y sombra dentro del vehículo, donde genera la profundidad, y así lo generó en todos los aspectos que tiene. A eso se refiere como la parte de sombras ambientales, y estamos dando como una presentación a nuestro propio proyecto dentro de la parte de la visualización. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir activar líneas de croquis con una fluctuación y una extensión. En esta parte yo le puedo decir aplicar, o todavía no traigo fluctuaciones ni extensiones, pero fluctuaciones es como que cuando trazamos a mano libre, trazamos la línea de croquis y nos da esa generación de espacio como que de temblorina, ¿no? En la cuestión de la visualización. Y y nos va a generar esto, exactamente como si lo hubiéramos de alguna forma trazado manualmente en la parte de croquis. Puedo manejar, manipular la fluctuación de la no tan marcada como lo que parece de esta parte, sino aparentemente un trazo a mano alzada. Las extensiones son a veces esos cruzos que hacemos al final, en el cual, bueno, pues se alcanza a veces a marcar, ¿no? En gran proporciones este, esas fluctuaciones. Entonces, se van a marcar en la parte de croquización, ahí se empiezan a ver como pequeñas salientes en las partes finales, y pues con esas salientes, bueno, pues las podemos pronunciar o las podemos ajustar. ¿Mm? Y queda como si fuera esto un croquis realizado a mano. Eso nada más con desactivar líneas de croquis lo podemos eliminar. En esta parte de visualización también podemos mostrar cuestiones de configuraciones solares. Y vuelvo a repetir, esto no es un render, como tal no es un render. Cada vez que entremos a esta vista va a tener todas estas propiedades que le estamos dando. Yo puedo tener vistas para presentación, ir mostrando las vistas con estos elementos ambientales para que no se vea nada más como una vista, sino se vea como una vista en presentación. Y y se puede ir trabajando los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí en las cuestiones de la fase solar, en las cuestiones de la fase solar, pues tenemos los elementos de sol-sol, los que sí, igual que lo que vimos hace un momento, las configuraciones nuevamente de la fase del sol. Podemos también hacer las configuraciones desde aquí para cambiar las fases de sol. A lo mejor por aquí no la tengo. Entonces, ya tiene otro tipo de ambientación. Toda la parte ambiental en cuestión del sol, saber qué tanta intensidad. ¿No? Las luces ambientales, básicamente lo que nos daba en el render, nos lo permite autogenerar aquí, generar la parte de las sombras en alto contraste, más la tendencia de la oscuridad para generar más el espacio de resalte. Ajá, y una exposición fotográfica activada para saber que el valor de la imagen, de la exposición, pues lo quiero manual, o una corrección en la fase de colores. Si lo quiero manual, bueno, si es automática no genero movimiento, ¿no? Si no,
pues entonces sí estaría generando algún tipo de movimiento. Y entonces aplico y va a generar en la parte visuales efectos importantes. De la manera manual, en la cuestión de esquemas de fotografía, pues nos va a manejar elementos de configuración. Entonces, a lo mejor aquí es hacer un reajuste. Y nuevamente llegamos a los elementos. Y por último, lo que platicamos hace un momento, debemos trabajar de un cielo, un degradado, una imagen. Vamos a suponer que le quiero manejar un cielo, le aplico el elemento y puedo tener un contraste. Esta imagen la puedo pasar al plano, recuerden, eso sí podríamos hacer. No mandar completamente un render, sino mandarlo como un esquema y mandarlo a la imagen en la parte del plano. Eso sí podríamos hacer. Podemos también trabajar la fase de degradados, donde nos dice que va de gris a azul, azul cielo. Le puedo decir que vamos a cambiar la intensidad. Le damos más intensidades en cuestiones de los degradados. En cuestiones de los degradados, a lo mejor le doy mayores intensidades. Aplicamos. Bueno, ya aquí tengo el área de contraste, ¿no? Entonces, yo puedo decir todos estos elementos y guardar la plantilla de la vista o nada más darle a aceptar. Obviamente esto lo hice aquí, en esta vista. Y cuando yo lo jale, pues no me va a jalar la vista. No es un render, como les decía, porque se localiza en vistas 3D. Entonces aquí en la vista 3D, yo lo puedo mandar a llamar. Tengo la vista 3D en la interior y la vista 3D de la parte exterior. En la parte de renderizaciones, pues ya tengo dos vistas generadas. Esta que sacamos el día de ayer y esta que obtuvimos el día de hoy, en las cuales, bueno, pues también podemos ver un poquito la diferencia en cuestiones de las calidades, la diferencia en cuestiones de los tipos de soleamiento, y obviamente si me regreso nuevamente a la vista que estábamos generando, bueno, pues es una vista de presentación. En cuestiones aquí, fíjense que a lo mejor en el remate del contorno, en la composición de la forma, subir un poco más ese árbol se vería interesante. Entonces, también podemos configurar eso. Nos vamos aquí a nivel uno, en la parte de nivel uno, y podemos nada más decirle aquí en la configuración de propiedades, eh, la altura, ¿no? La edición del elemento, viendo esto que es un árbol, tiene una altura de 12.5, a lo mejor meterla de unos 3 metros más y meterla de unos 15 metros, 15.5 metros, le vamos a aplicar, le damos a aceptar y pues obviamente nos va a generar el espacio en configuración más grande, ¿no? En la parte de propiedades, regresando nuevamente a la parte de la vista que estábamos generando hace un momento, pues ya podemos ver a lo mejor aquí precisamente en la parte del contraste de la imagen. Y pues obviamente esa sería otra forma de la visualización. Bien, creo que con esto estaría yo observando precisamente la mayor parte en cuestión de lo que es la parte del render y en cuestión de lo que son los componentes del asolamiento en las configuraciones y en la parte visual, que son algunos elementos ambientales que tenía el programa, que estábamos precisamente por ver. En cuestiones de una vista exterior, vamos a ubicar los elementos de iluminación que les estaba yo comentando hace un momento. Cambió la vista, ¿por qué? Porque nada más me dejó las sombras ambientales. Desactivé las sombras con la única intención de bajarlo a línea oculta para poder ahorita nuevamente mandarlo a presentar como elemento configurado. Aquí la idea sería volvernos a pasar a un nivel donde voy a colocar las iluminaciones. Entonces, ahora nos podemos regresar a lo siguiente. Aquí nosotros tenemos planos de planta y planos de techo. Aquí en planos de techo me voy a ir al nivel de techo que yo quiero, es decir, al del techo del nivel 2. Aquí es importante, yo le decía, no vamos a visualizar elementos. Hasta ahorita no hemos metido elementos, por ejemplo, en esta parte ya metimos vehículos, pero si me voy a un plano de techo, no veo elementos de vehículo. Y no es porque los haya borrado, sino que estoy trabajando con planos de techo. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, no vas a visualizar los elementos de las familias de mobiliarios
en elementos de techo, al menos que se encuentren en el nivel, es decir, en el nivel de planta. Ese es un punto importante porque la razón es que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, cuando yo les digo, vamos a ver la parte inferior de un objeto y váyanse a extensión, acuérdense que finalmente el proyecto lo deberíamos entender como un nivel asociado, es decir, nosotros vamos a ver el corte de la casa a cierta altura. De hecho, aquí nos marca la línea de corte o el plano de corte. El plano de corte se localiza a 1.20, por lo tanto está muy abajo. El techo se localiza casi en este proyecto, el techo se localiza a una altura creo 2.30, 2.93, aquí en la parte del nivel número 2. Entonces, como se localiza a 2.93, pero en el nivel 2 tenemos un área de visualización, o sea, es decir, el área en el que se encuentra el corte total es así que en el área de visualización es del nivel 2 con un plano de corte de 1.20 y con un plano asociado de 2.30, es decir, hacia arriba hasta donde ves y hacia abajo en la línea de corte hasta donde lo tienes. Entonces, bajo ese principio, es por la razón que cuando trabajo en planos de techo, del nivel 2, por ejemplo, no veo la planta, los elementos de la planta baja. Y cuando lo veo en el nivel 1, tampoco veo los elementos de la planta baja, al menos que bajara la línea de corte o la parte de la visualización. Esa es una de las funciones principalmente en los planos de techo, poder trabajar en estos niveles hacia arriba, trabajar los plafones, trabajar las azoteas, trabajar los techos como tal. Eso es por eso que los clasifica. Los planos de planta para las partes arquitectónicas o mobiliarios y las plantas de techo para trabajar todos los elementos y componentes que podemos tener encima del techo, en la parte superior del techo. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a observar. Vamos primero a este nivel 2 y vamos a extraer de componentes una iluminación. Nos vamos aquí, componente, cargar familia, y de aquí nos vamos a Spanish Internacional. En Spanish Internacional voy a tener diferentes tipos de carpetas, ya lo habíamos visto, como la de iluminación. Entonces aquí en iluminación, como les comenté hace un momento, tengo MAPE y tengo arquitectónico. MAPE, habíamos platicado también que es el apartado para instalaciones y es con el que vamos a estar generando proyectos, instalaciones hidráulicas y eléctricas y todos los demás componentes. Aquí en arquitectónico estamos trabajando con la parte de iluminación y nos dice iluminaciones exteriores o iluminaciones internas. Entonces vamos a hablar acerca de esta iluminación exterior. Obviamente, eh, aquí nos maneja una iluminación. Si ustedes se meten a páginas como Viticino, que bueno, esto también se ve en el área de MAPE, en el área de instalaciones, nos metemos a páginas como Schneider Electric, también maneja, este, mm, 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 algunos otros tipos de marcas por ahí que usan, también lo maneja, SquareD, también maneja bloques de iluminaciones. Entonces está muy padre porque en la misma, vamos a decir, un vendedor sube sus categorías de Revit y nos maneja el catálogo y nos maneja la farola o la vista configurada ya para Revit. Entonces, por ejemplo, aquí de manera predeterminada nos maneja en exterior lo que es una farola antigua, lo que es una lámpara de luz normal, lo que es un volardo de división de banqueta, uno de luz exterior, para lo que son portones posiblemente, ¿no? Y como lo verán, traen estas entradas que ya vimos, que esas entradas son para las partes de conexión. En este caso, pues tendría conexión eléctrico. Entonces, este también trae conexión eléctrico para poderse hacer una instalación o la instalación de los mismos elementos. Entonces, a lo mejor por cuestiones del tipo de casa, ponerle una al exterior, precisamente como luz ambiental, sería algo interesante. Obviamente, no lo voy a poner aquí en el nivel de techo, sino me voy a pasar a nivel de planta, nivel 1 de planta, para colocar la parte de iluminación y dar la ambientación
del proyecto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, ¿por qué? Porque hasta ahorita vimos un render exterior. Si yo quiero trabajar renders interiores, tengo que colocarles iluminaciones, si no, no van a poder visualizar los renders interiores. Entonces, aquí me voy al nivel 1 y en el nivel 1 yo puedo ahora sí trabajar con componente, que el último componente que fue la farola antigua, y a lo mejor por aquí la coloco, ¿no? En esta esquina. Ahí dejamos la parte de la farola antigua. Si yo regreso a lo mejor a la vista 3D que tengo, entonces habría que abrir este ángulo visual precisamente para observar la ubicación de la farola antigua. Ahorita le vamos a completar ahí su piso para que no se vea volando como un elemento externo, ¿no? Y eso, ya este elemento como tal debe de transmitir algún tipo de iluminación. Si nos vamos nuevamente al nivel 2 de la visualización o al nivel 2 en techos, pues podemos igual agarrar componentes arquitectónicos y decirle, bueno, vamos otra vez a la parte de iluminaciones, en Vanishing Internacional, nos vamos a las cuestiones de iluminación y en la parte arquitectónica. En la parte interna trabajamos algunos tipos de luces, por ejemplo, nos manda una luz directa con algún tipo de luz incandescente, aplica esfera, que como tal es una lámpara en esfera, aplicas un redondo plano, podemos poner este que es bajo armario, es muy tenue, la verdad es que sería con unos looks demasiado tenue. Este foco exterior nos puede servir también para la parte de iluminaciones, el foco empotrado, el portalámparas, este que es de tira, también nos va a dar algún tipo de iluminación. También tenemos este foco en cuestiones de empotramiento, lámpara de mesa, que ya es para lo que son los burós. Y bueno, aquí hay una serie de lámparas que podemos estar por ahí trabajando. Vamos a suponer que trabajo luz de techo de cuadro lineal, estas lámparas alargadas, y le digo, a ver. Entonces, me voy a mi nivel 1, le ponemos componente y pongo nivel 2, componente, y aquí nos la ingresamos. Aquí podemos empezarlas a ingresar. Ya de alguna forma hubo 2 o 3 elementos por ahí colocados. Vamos a observar dónde quedaron como tal. Voy a ocultar todos los muros y voy a apagar ya en el 3D el recorrido de camino solar. Las luces ya están apagadas, entonces vamos a ocultar para poder trabajar. Pongo VG, vamos a ocultar nuestros muros, que decíamos ayer que era una forma de trabajar como que las placas o los niveles. Le damos a aplicar, le damos a aceptar y podemos visualizar que aquí ya tengo una lámpara colocada en la parte de lo que es en la parte de la recámara. En esta parte de la recámara, como podrán visualizar, pues tengo el elemento eléctrico, nos da ya unidades eléctricas, por lo tanto, a pesar de que fue arquitectónico, nos sirve como MAPE. ¿Por qué? Porque tiene ya valores de carga. Nos habla de que tenemos una iluminación de vivienda a 40 volts amperes de 100 volts y es la de entrada del número 1. Entonces, esta lámpara que tengo aquí siempre van adosadas a techo. Por eso le decía, aquí en los planos de techo fue la colocación. ¿Por qué? Pues porque siempre van adosadas a la fase de techo. Entonces ahí podríamos colocarla. Si yo nuevamente le digo componente, los voy a colocar. Ojo, es importante definir esto. Observen que en algunas partes no nos la da. Aquí no nos la da. Aquí no nos lo da. Solamente nos está dando aquí y aquí. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en estos elementos porque representan plafones en cuestiones de la parte de iluminación. Entonces, es importante que cuando queremos colocar la parte de luminaria, tengamos que colocar a lo mejor ahí una cuestión de ese plafón. Entonces, por ejemplo, si me voy al nivel 2
en el área de techo, aquí, a, a esta sección. Entonces, este sí es un cielo, hicimos un cielo raso en la configuración. En la configuración exactamente pusimos un cielo raso. A lo mejor sería bueno incluirle una cubierta de techo a desfase, es decir, vamos a incluirle un elemento de bosquejo para colocar una luminaria. Las luminarias no las reconoce directamente a fase de losa, sino a las fases de plafones. Entonces es importante colocar a lo mejor una sección donde nosotros vamos a colocar la fase de luminaria y podemos hacer ahí la inserción del elemento. Entonces recuerden que ahorita tengo oculto en esta sección, en la parte de muros, yo hice un doble ingreso aquí para poder meter parte de plafón. Voy a ocultar estos elementos, los vamos a ocultar con elemento de vista para poder entrar en ingresar la parte de plafón. Acá está, es este, este es el que va a desfasarse acá. Entonces lo veo y se encuentra en el nivel 2. Este se localiza en el nivel 2 con un desfase de 260. Lo pongo a 0 para que pueda regresarse a la línea. Lo mando a arquitectura componente y ya puedo ingresar la parte de la luminaria en la parte de la cochera. Entonces tengo algún tipo ya de luminarias en la parte de la cochera, metido unas dos en la parte de la recámara, y entonces utilizo el GV, perdón, el VG para nuevamente recuperar la parte de muros, y aquí en la parte de muros le doy a aplicar, aceptamos y ya tenemos ubicados los elementos en la parte visual. Si nos regresamos nuevamente a las vistas que estábamos generando en cuestiones del render, podemos observar aquí ya las tres tipos de luminaria y también al interior y por acá nuestra farola. Entonces son tres elementos que tengo ya colocados. Me voy a regresar al nivel 1, donde le voy a generar para pues ubicar a esta farola un, un pequeño piso en el área de elementos, ¿no? Acuérdense que aquí le vamos a colocar un suelo, nada más rápido, que viene de aquí para acá. Le damos a aceptar y nos vamos al nivel de vista. Ahí lo tenemos ya integrado en la parte ambiental. Entonces, esto es porque aquí en el render ya habíamos visto luces ambientales de manera exterior, la parte del recorrido visual, solar, perdón. Ahora, pues vamos a trabajar con un sol y una luz sol más artificial. Lo vamos a poner a un poquito más a mediado nublado. Vamos a cambiar, obviamente, nuestros luces artificiales. Aquí vienen, donde vienen todos los elementos que compuse acá. Ya tengo, antes no aparecían como activados, ahora sí aparece activado, luces artificiales. Y me manda la lista de todos los componentes que tengo aquí, tales como la luz de la farola, que, que tenemos en esta sección, que me da las configuraciones y las características. Si yo quiero apagar la luz, desactivo la flechita y la puedo volver a activar. Entonces yo puedo estar activando y desactivando mis luces a partir de aquí. En cuestiones de la configuración solar, pues lo voy a trabajar en para que mandemos una visualización un poco más oscura, es decir, trabajar como entre las 6 y 7, donde ya tenemos que tener un poco más de sol, perdón, menos de sol. Y acuérdense que aquí teníamos la coincidencia que en verano el sol viajaba para atrás por la ubicación geográfica. Entonces, pues de alguna forma nos debería dar esta parte de visualización de ambiente. Si damos un pequeño render, ahora lo voy a bajar un poquito para que esté un poquito rápido y empecemos a visualizar. Ustedes dependen mucho de la computadora, ¿no?
Es un momento por ahí de comentar, tener un poquito de detalle en cuestiones de la computadora que voy a utilizar el día de hoy. Entonces, yo pensé que iba a trabajar en la que tengo otro tipo de Revit, pero estoy trabajando un poquito más básica. Entonces, ahorita, por eso estoy manejando los renders un poquito más bajos para poder presentarlos. Pero obviamente ustedes si tienen ya una computadora con un procesador veloz en cuestiones de gigahertz, trabajando a lo mejor de 2.6 o 3 gigahertz, bueno, pues eso es una ventaja. Y todavía le añaden alguna tarjeta gráfica Ryzen de algún tipo, pues bueno, obviamente esto que estoy haciendo yo a ustedes les va a parecer casi instantáneo, en cuestión de la vista, ¿no? Pero, ahí, por la razón aquí, que todavía se retrasa un poquito, pero pues ahorita vamos a esperar nada más la muestra del efecto y empezar a trabajar precisamente la parte de las iluminaciones. Cuando son renders interiores, tenemos que manejar una luz interior, porque de otra forma no se genera. Van a estar trabajando con luces totalmente oscuras. Entonces, todavía hay que estar trabajando con eso. Y otro punto, por ejemplo, ahorita pues le puse luz solar y pues le manejé luces ambientales. Habría que ver también si los watts de iluminación, pues a lo mejor son lo suficientes, ¿no? O todavía son muy tenues, o hay que estar todavía como que configurando más esta pequeña parte en cuestión de las intensidades de luz para estar dando indicaciones de la parte visual. Es muy tenue la parte todavía de la iluminación, pero vamos a cambiarlo a solo artificial, es exterior, solo artificial. Se desactiva los horarios por completo. No puedo activar el sol, ya queda desactivado. Y bueno, se supone que nada más le dijimos que va a trabajar con puras artificiales. Entonces, no debería de proyectar nuestro elemento solar, nada más no debería de estar proyectando las luz artificiales. Y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta mmm, acerca de qué tan intensos pueden llegar a estar las iluminaciones o qué tan bajo podemos tener la iluminación. Obviamente nosotros le dijimos que tenemos ciertos watts, ¿no? En la fase de iluminación, entonces, pues por eso también hay que observar, ¿no? A lo mejor es muy poquito. Ahí tenemos nuestro farol, ahí tenemos nuestros elementos, y obviamente esta imagen, pues queda oscura como tal. Entonces aquí, donde le vemos más realce al ajuste de exposición, porque aparecen luces para los toques de luz, que son más, yo le decía, más para luces artificiales, en el cual pues me va a dar más la atenuación de la parte de iluminación. Lo puedo hacer muy, muy, muy brillante, y entonces me ilumina un poquito más esta parte. Y en cuestiones ambientales, pues puedo también hacerlo más brillante, es decir, le puedo subir aquí en el valor de exposición, le doy a aplicar y puedo hacerlo todavía un poquito más brillante. Entonces, aquí ya toma un contraste interesante esta cuestión de la iluminación que estoy poniendo acá atrás, en donde la luz se ve demasiado brillosa. Puedo bajar ahora sí un poquito aquí y se ve cómo baja la intensidad, y puedo subir un poquito a las cuestiones de el brillo. Y entonces ya veo demasiado brillo por acá, ya puedo empezar a bajar ahora sí las cuestiones de la luz ambiental. Perdón, me bajé otro punto. Acá en la luz ambiental lo puedo oscurecer. Vamos a oscurecer un poquito más. Ahí prácticamente se va a oscuro, fíjense, por las cuestiones de intensidad. Ahí se fue casi a oscuro. Ya tengo la luz que me está brindando el farol. Esta luz interna es la de la recámara. Aquí tengo una luz interna. Aquí afuera creo que no tengo un muro porque está mandando luz a la parte de acá del tinaco. No creo que sea la farola que esté proyectando hasta allá. Yo creo que por ahí atrás me hace falta un pequeño muro. A lo mejor lo tengo oculto en esta vista y me está proyectando. Entonces, aquí, pues bueno, ya nada más es cuestión de ir ajustando precisamente las partes visuales, pero les decía, o sea, si queremos mandar renders
internos o renders a este tipo de elementos, necesitamos empezar a trabajarlos en cuestiones de las secciones. Esto, bueno, pues ya es demasiado brillante, a lo mejor por aquí ya vamos a bajarle unas cuantas cantidades. Este está oscuro. Y ahí podemos ver qué sucede aquí, que tengo mucha iluminación, demasiada iluminación. Aquí en la parte baja. Ah, bueno, pues a lo mejor tengo colocado muchas lámparas. De hecho, tengo colocado muchas lámparas. Entonces, obviamente, mejor aquí ya no puedo controlar más. Ya le puse a cero y sigo teniendo mucha intensidad. Ah, bueno, pues entonces aquí puedo agarrar, ir a luces artificiales. Tengo que ubicar cuáles podría ser esta parte de iluminación. En este caso, vamos a pedirle ver el modelo y ahí tengo una iluminación. Vamos a correrla para acá. Aquí tengo la iluminación y puedo desactivar algunas de las lámparas que yo voy teniendo, ¿no? Entonces posiblemente las tenga yo aquí en desactivar. Al momento de que las activo, se va iluminando la parte de las lámparas. Entonces, yo desactivo, voy a activar esta, voy a desactivar esta. Entonces me voy a quedar con dos iluminarias. Obviamente ya cuando lo tengo acá, como ya tengo el render hecho, le pongo mostrar la fase de renderización. No se ve la cantidad de intensidad. Vamos a ponerle aquí artificiales. Vamos a activar otra. Pero no se va a ver porque eso está renderizado. ¿Sí me explico? Si yo quisiera ver un cambio en las cuestiones del render, voy a desactivarle dos. Necesitaría volver a generar la parte visual. Entonces se dan de cuenta que con esto puedo controlar las cuestiones de las iluminaciones de manera general. En las cuestiones de intensidad. Como les comentaba ya hace un momento, ya cuando yo hice las exposiciones, ya estaba yo en cero, no bajaba la intensidad, definitivamente es porque tengo demasiada intensidad. Y también, como les comentaba yo al principio de lo que era el curso, las iluminaciones en este caso no tengo que manejar intensidad, ya es una iluminación predeterminada, ya no me dicen qué cantidad de iluminación tengo, entonces de alguna forma eso también va a cambiar, ¿no? Es decir, como no modifico, pues entonces tengo que estar trabajando con a lo mejor el ajuste correcto de las cantidades de iluminación. Si me voy aquí, eh, este, los toques de luz, todavía los sigo teniendo intenso, entonces estamos todavía pasados. Es nada más cambiar un último punto de luz, aceptamos, renderizamos, y bueno, ahí desactivamos las partes de iluminaciones. Sí, les decía, yo ahorita vamos a mandar una más interior, para poder determinar nada más los valores. Y bueno, aquí, como verán, pues ya dejó de tener esa intensidad, se ve un poquito más tenue. Entonces lo tengo en oscuro. Ah, está bien, porque de alguna forma ahora sí ya puedo controlar el ajuste de exposición. Lo tengo en oscuro, pues ya puedo lanzar un poco de brillo y empezar a ajustar mis cuestiones de intensidad, que obviamente en la parte de arriba siguen siendo muy intenso, ¿no?
También puedo cambiar de luminaria, esa sería otra de mis opciones, ¿sale? Voy a cambiar a una vista interior para que veamos también el efecto, que los vuelvo a repetir. En este caso del anterior, bueno, pues lo dejamos con luz, luz, es decir, al momento de que yo lo generé, en el efecto general, yo le puse solo luz artificial, este, en la parte exterior, solo luz artificial exterior. Ujú. En este caso, que vamos a trabajar ahora con un render interior, en la fase de render interiores, entonces voy a trabajar con dos efectos. Yo puedo tener, para darle iluminación de día y para darle iluminación de noche. Entonces es el mismo caso. En cuestiones de la fase de render, yo le tengo que indicar que voy a trabajar con una luz exterior y más una artificial. Entonces, yo mando la fase de renderización y voy a ver a través de la ventana. Para yo ver a través de la ventana, habíamos platicado que tenemos que venirme a fechas de diciembre, es decir, a invierno, y pues trabajar en horarios un poquito tempranos. Entonces, ahí está la luz, le damos a aceptar. Ujú. Y entonces ya tengo, sé que tengo entrada de luz por la sombra. Entonces, en el momento de dar el render, ahora tengo que ver la parte interna de la iluminación. Y aquí es donde vamos a manejar la parte de renderización. Y pues vamos a observar precisamente la intensidad en cuestión de la luz. Le pusimos sol más artificial. Entonces, las luces de la sombra al interior, independientemente de que yo llegue a tener una iluminación, pues debe de presentarse porque pues, me está incluyendo la luz ambiental del exterior. Entonces, pues tiene que estar también visualizando, ¿verdad? En las cuestiones de la iluminación. Vamos ahorita que termine de generarlo. Bien, en este caso vamos a ver las luces artificiales. Las tengo activadas. Vamos, la intensidad solar creo que fue lo suficiente. Vamos a trabajarla en interior, sol, que creo que lo dejé así. Exterior, sol más artificial. Y debe ser interior, sol más artificial. Voy a volver a renderizar. Ahí está el efecto, precisamente, en cuestiones de la iluminación. Te alcanza a iluminar, pero tengo contrastes de iluminación por la distribución. Obviamente, por el largo de la habitación, me da iluminación en estos puntos, tanto al interior para pero se me oscurece esto. Obviamente, tendría que yo colocar una doble luminaria para iluminar también esta parte de acá. Aunque yo haga la exposición en este punto y mejore un poco la exposición, ¿sí? Voy a tener estos efectos de sombra. Obviamente estoy trabajando con borrador, ojo. Entonces voy a tener estos efectos de sombra, pero aún así yo voy a tener sombras de este lado. Entonces puedo aumentar el brillo todavía mejor de la iluminación para que podamos tener como que más efecto al interior y se va a ir viendo la iluminación brillante. Ahí se alcanza a iluminar, pero aún así sigo teniendo sombra en eso porque la distribución de la luz, bueno, no está correcta, es nada más lo puse ilustrativo, no lo sugerí en un elemento proporcional, pero aquí claramente me estoy diciendo que necesitamos dos iluminaciones más. Esta parte de acá de las sombras, recuerden que nada más es para generar un efecto de mayor oscuridad, generar un mejor contraste, y la parte de frío, bueno, pues es nada más verlo si lo queremos muy cuestiones de intensos más a colores o nos vamos más a las tendencias de grises. Y acá pues a cálidos en amarillos o a fríos en azules, que básicamente es lo común que regularmente se maneja. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué me faltaría?
Vamos a hacer nada más la última prueba, que es precisamente trabajarla nada más con la luz artificial. Nuevamente bloquea el sol y entonces ya puedo generar la parte de la visualización al interior. Pero obviamente ya va a dejar de tener esa sombra de iluminación al piso, pues porque ya no tengo en la parte de afuera sol, está totalmente desactivado. Entonces voy a trabajar únicamente con luminarias y aquí ya puedo ambientar en un render interior. Si yo tuviera aquí la cama, pues pongo una cama con burós y en los burós le pongo dos tipos de iluminaciones, pongo spots en las partes superiores. De esa forma podría yo generar. Aquí, pues la proyección de iluminación de acuerdo a las de luz genera un poco más de luz para acá, pero sigue teniendo un poco de oscuridad. Nuevamente me voy a ajustar propiedades ligeramente. Hay que trocar este elemento de la parte del vídeo superior. La luz ya no la tengo proyectada, ya tengo una luz en la parte exterior de oscuridad. La parte exterior de oscuridad, aplico. Ya es demasiada intensidad. Este, a lo mejor aquí ahora estoy en el contraste de lo de la cochera. Ya lo tengo a lo máximo de brillante. Y pues obviamente todavía me falta ver el brillo de los tonos medios, que me va a dar todavía una ambientación para el aclaramiento de la vista, ¿no? Aquí obviamente todavía esto pues puede llegar a un brillo borroso, las sombras, para que no sean tan oscuras al interior, lo que no deseamos tener oscuras las sombras, y puedo trabajar nuevamente con las configuraciones. ¿Vale? Entonces, esta herramienta, pues es para esto. Esa es una de las funciones principales. Y bueno, aquí con las luces artificiales, pues sería generar las ambientaciones internas, ya con estas iluminaciones. Entonces, podemos ver que el efecto se da con este tipo de luminaria o podemos cambiar. Me voy aquí a nivel uno, me voy a componente, me voy a cargar familia, y ya podemos probar algún otro tipo de estilo de luminaria. Eso nada más es para las cuestiones ambientales, para la iluminación. Entonces, bueno, aquí ya nada más para que recuerden que tenemos externas e internas. Podemos seguir alimentando esto en función de lo que les comenté en un momento. Porque tal vez ahorita estoy trabajando una casa habitación, pero si fuera esto no una casa habitación, sino más bien una nave industrial, entonces también tendría yo que generar ahí buscar la luminaria para empezar, porque es una luminaria, sabemos que es una luminaria flotante, entonces, pues hay que estarla generando precisamente de acuerdo a las marcas, de acuerdo a las propuestas. Por ejemplo, aquí me observen, en esta, pues ven las tres luminarias de la cochera y se ven su disposición. Estoy en planos de techo, entonces de aquí ya puedo también organizarlas o distribuirlas, ¿no? También ese es otro, para eso es los planos de techo. Hace un momento se los comentaba. Aquí el plano de techo precisamente nos va a ayudar a observar todo lo que tenga que ver con referente a algún tipo de instalaciones, mobiliarios, cuando trabajo con ductos para los aires acondicionados, pues también aquí es donde tengo que estar trabajando en planos de techo para poderlos distribuir. Son los planos de instalaciones donde se van, o van a ser los planos donde se van a trabajar las fases de instalaciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este, ya puedo yo distribuir, ya puedo yo distribuir los elementos de acuerdo a las distancias y tener otro comportamiento en cuestión de la iluminación. Acá en el nivel 2 que no se ve las iluminaciones porque en el nivel 2 quité las lámparas
Entonces, ahora voy a trabajar como con spots. Voy a irlas colocando. Que va a cambiar obviamente los tipos de componentes. Aquí sí es importante, al igual que cuando hacemos las instalaciones, para cuestiones de proyecto o finalidades de proyecto, pues sí es importante considerar, ¿no? Que estos spots o estos elementos, pues efectivamente se correspondan a la distribución que ando deseando, ¿no? O los tipos de ubicación. Porque cuando se hace ya, ahora sí, básicamente la fase de instalación, pues ahí ya no tenemos de otra, o sea, tenemos que trabajar con los elementos que estamos colocando. Aquí irán las cajas, las chalupas y todos los cableados, entonces sí va a ser importante que, por ejemplo, distingan las ubicaciones, porque, por ejemplo, que estoy trabajando con spots sobre áreas de plafón, o si no, van a tener que estar trabajando como un área o sea, hacer un retrabajo finalmente, porque no estarían ubicados adecuadamente las iluminaciones. Entonces, para no hacer un doble trabajo, finalmente estaría al igual que lo que platicamos en el baño, ¿no? Cuando pusimos las tazas, decíamos, bueno, pues que la taza ya tuviera todos los elementos para no hacer un doble trabajo. Entonces, aquí es exactamente lo mismo, trabajar ya con algún tipo de elemento o spot que nos dé y las iluminaciones y nos dé las distribuciones para que en un futuro pues ya no tengamos que hacer un replanteamiento. Obviamente, para las finalidades de la fase de proyecto que estamos realizando, pues no podemos hacerlo con esta libertad de ir probando, ¿no? Espacios, ir probando iluminaciones, efectos visuales, etcétera. Entonces, la intención precisamente ahorita era mostrar todos los condicionantes de la fase del render interior-exterior para que con eso podamos, pues comenzar a tener también, sacar las imágenes que debemos estar sacando conforme a los diferentes espacios y características. Este, y bueno, estas luces indirectas, pues igual, lo mismo. Trabajamos la luz, en este caso las traigo con la mayor iluminación posible. Tendremos que ambientarlas un poquito más o sus características de luxes en cuestiones del componente. Es decir, esta parte nos marca diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, estos son sus datos eléctricos. Es de 60 volt amperes y aquí nos dice el voltaje del balastro es de 120 volts, una unidad de iluminación para unidad de vivienda. El número de polos del balastro es 1, una lámpara A19 en su clasificación y la carga aparente son de 60 volts amperes. A lo mejor aquí podemos hacer una modificación y podemos ponerle un poquito más en la fase de amperaje, aplicar en cuestiones de aumentar precisamente la fase de iluminación y entonces, cuando nosotros hacemos el renderizado, pues nos va a manejar un poco más de iluminación, que es de lo que nos está también arrojando. A veces, pues obviamente para este efecto que estamos haciendo, que lo que andamos buscando es tratar de controlar la iluminación, pues esta es una solución real para la parte del ajuste, ¿no? Nada más aumentar el voltaje y con eso obtener un punto de iluminación un poco mayor para tener mejor regulación de lo que son las luminarias. También para darnos cuenta de qué tipo de wattaje o de potencia es la que vamos a requerir para la salida de iluminación. No quiere decir con esto que este es un área o este va a ser mi área de, de cálculo, ¿no? No estoy diciendo eso, sino que al contrario, estoy comentando que pues bueno, para las cuestiones lo vasto de la iluminación me puede servir. Obviamente, estas lámparas son ubicadas, es decir, tienen una dirección y traigo una losa inclinada. Por eso hace que este efecto se genere en la parte baja. Eh, si le doy como que un poco más de vista a la parte del interior, creo que nos vamos a poder dar cuenta. Ahorita, como lo puse en borradores, sale demasiado borroso y no permite observar claramente los efectos, pero realmente esto viene como por caja, el tipo de spot, y eso genera que la luz no venga directa, sino que está saliendo nada más por transmisión.
entonces hagan de cuenta que está remetida en el hueco de la losa y eso hace que se genere este efecto, ¿no? Visual. Lo que sí es de que cuando me aumenté el voltaje de la potencia, sí está más intenso, este, pero está en directo, obviamente, entonces sigue sin dar una iluminación en los puntos que yo deseo. Entonces, a lo mejor también me ayudaría a meter otro tipo de luminaria, ¿no? Una que vaya a plafón, que vaya a ras de losa, para dar una iluminación más abierta en el cono de iluminación, para que yo pueda observar el espacio interno. Ya nada más sería jugar con las partes de las luminarias. Vuelvo a repetir, pues obviamente tienen que estar probándolas, observándolas, para que vayan viendo y reconozcan los tipos de iluminaciones más adecuadas. Y no nada más para esto. Yo sé que a lo mejor ahorita pareciera como que, bueno, pues que a lo mejor no sé qué tan funcional puede llegar a ser, no es nada más para la visualización ahorita. ¿Nos ayuda ahorita? Sí, porque nos va a dar la iluminación y nos puede dar para sacar una imagen. Pero en realidad nos va a ayudar mucho más para cuando ya estén en una fase de instalaciones eléctricas, porque obviamente, como les dije, ya está a la disposición del ordenamiento, y al tener nosotros la disposición del ordenamiento, pues ya nada más llegamos a conectar cables, y es mucho más fácil hacer la conexión eléctrica. Entonces, pues ya digamos que este primer paso, que a lo mejor le tienes que invertir, pues es mucho mejor, porque la imagen que yo voy a sacar, que yo le voy a transmitir al cliente, que yo voy a transmitir en el trabajo, pues es más acercada a la realidad, en cuestión de las disposiciones y en cuestión de las iluminaciones. Y eso es, pues es la ventaja que deberíamos de estarle observando, más que obtener como tal la fase de la imagen, ¿no? Como a mi punto de vista, como se necesita. Es simplemente para obtener una imagen de trabajo, y me pueda dar una pequeña idea general de cómo se está generando. Bien, nada más esperamos tantito que se genere esta imagen por cuestiones que decía nada más de la renderización, y y la guardamos ya como elemento. Yo la quise hacer ahorita otra vez por lo que les comentaba hace un momento, más que nada para entender por qué el efecto de la luz, de acuerdo a la luz inclinada, y la magnitud de las intenciones de la iluminación. Ahorita un segundo nada más y ya queda esto. Como ven aquí, bueno, yo estuve trabajando primero con el foco, y aquí me da, por ejemplo, elementos, ¿no? Que se van a ver en sistemas, pero me dice que quieres colocar un interruptor, una potencia, y se van colocando elementos dentro de lo que es la parte de la vivienda de manera práctica para hacer las instalaciones. Es muy cordial el programa en esas partes de instalaciones de las instalaciones eléctricas e hidráulicas. Muy práctico. Unos minutos nada más. Aquí de repente tuve esta necesidad de trabajar en este equipo ahorita, pero bueno, ahorita nada más unos minutos en que termine la fase de renderización, y eh, lo cerramos. Como les comentaba también, en el momento de que las luces artificiales quedan desactivadas, o nada más les digo solo artificial, y se desactiva el sol, obviamente, por ende, las cuestiones de luces y de cielos, ¿no? O sea, no tiene ni caso meternos ya en cuestiones de nubosidades, ni mucho menos. Y como también les comentaba, en los renders más avanzados, aquí en los estilos de fondo, sí nos maneja mayores estilos de iluminación, sí nos maneja hasta las posibilidades de más nubes o de menos nubes, y el efecto se ve mucho más interesante. Nos ahorra un paso, porque pues finalmente trabajamos con la parte de ambientación, y de esa forma lo podemos lograr de una manera muy práctica. Ya casi termina.
De hecho, cuando aquí en este cuadrito que aparece a mí, eso me habla de, en la cuestión del procesamiento de la computadora, me está hablando precisamente de, este, los, se me fue su nombre, núcleos con la que cuento en la computadora. En este caso, como la computadora también es baja, me maneja un núcleo. Ahora, ¿quiénes de ustedes aparecen hasta 16? Aparecen 8 cuadritos, aparecen 5 cuadritos, esos son los núcleos. Y nada más por comentar, ahorita muy rápidamente les comento cómo activar dichos núcleos, porque hay veces que no los traen activados y la computadora a veces son muy buenas, pero no tienen activado el núcleos y y no están potencializadas al área completa de la demanda de acuerdo a la computadora. Obviamente les digo, esta computadora tiene pocos núcleos, pero de hecho me parece que trae dos núcleos y a pesar de que están activados, no está generando uno. Y les comentaba, hay veces que traen hasta 18 núcleos o 36, entonces cada núcleo es un procesamiento. Entonces obviamente el tiempo de renderizado mucho, pero por mucho, es casi instantáneo, es mucho más rápido que esto que estamos viendo ahorita en pantalla. Así, de manera muy general, para ahorita mientras termina eso, les puedo decir que, por ejemplo, si ustedes presionan la tecla de ventana y R, pueden entrar aquí al msconfig. El msconfig y para que puedan trabajar un poquito mejor, les va a aparecer la configuración de la computadora. Y ahí pueden activar la fase de núcleos. Lo van a le pueden activar los núcleos y van a notar un poco más rápida la parte de la computadora cuando no la tienen. Cuando no los tienen activados, a pesar de que sea, no sé, un Core i5, con tarjetas, o a veces he visto acá trabajarlas con tipo gamers y están muy lentas porque no tienen configurado en gran parte eso que lo estaba yo ahorita comentando acerca del núcleo, ¿no? Déjenos ahorita que está generando, pero les comentaba yo ahorita, ahí pues les va a aparecer los elementos del núcleo. Estos spots, les decía, venían generados como a techo, venían adosados y por lo tanto se venían incrustados en el techo. Entonces, en la parte de la bombilla o en la parte de la lámpara, genera unas de luz que no es directo, ¿no? O sea, por eso genera como del hueco, genera esa curvatura y no tiene, y como trae un ángulo inclinado así en esta fase, pues la iluminación la manda hacia abajo en manera diagonal por la losa inclinada nada más, pero era una de las razones por cual se generaba el efecto, ¿no? Ya casi termina. Y bueno, ahorita yo también eso del fconfig, aquí está, es el sistema de carga. Aquí en el sistema de arranque, en las opciones avanzadas, viene el número de procesadores. Activan el número de procesadores y aquí es donde les digo que aparecen activados hasta 18 procesadores. Eso yo solo activo de manera general y se maneja más rápido el proceso. Obviamente aquí ya no me le dan a aceptar, les pide reiniciar y lo reinician. No sucede nada diferente, simplemente al momento de procesarlo se van a dar cuenta, se va a sentir un poco la mejoría en cuestión de rapidez. A veces cuando no tienen activados esos núcleos que les estaba yo comentando hace un momento, pues se logra ver muy lento la computadora a pesar de que tenga condiciones y características muy aparentemente muy altas, no, no corre por esas condiciones, ¿no? Bien, pues básicamente aquí les decía ahorita que terminando ya nada más el proceso, pues básicamente es la razón por la cual nos sale esta curva, por lo que les comentaba. Yo lo que les quería mostrar que era que en el techo, pues no iba a mandar una iluminación directa porque no está flotando. Están incrustados en la parte de techo y al momento de estar incrustados en la fase de techo, pues nos va a generar estos conos en las partes inferiores. Por esa razón, el efecto así como de curvatura que tenemos aquí.
Entonces, obviamente, eso tampoco no sería como que la iluminación más adecuada. Lo mejor sería una arra de techo, como les comentaba, para que los haz de luz sean más amplios y pues obviamente la parte de iluminaciones a pisos fueran también más completas. Y los lux, pues ya sería cuestión de manejar el tipo de voltaje. Bueno, la verdad es que un lux o el voltaje que yo estaba manejando ahorita estaba en 60 y lo subí a 100, 120, me parece. Pues es demasiado también. Entonces, trabajar a 60 sí está más o menos adecuado y pues obviamente las cantidades, ¿no? Realmente aquí ya es demasiada intensidad de luz, pero bueno, eso también ya nada más es cuestiones de ajustes en relación al tipo de modelado y las características del proyecto. Dale. Entonces, pues hasta ahí quedo con esa parte del tema de render. En interiores exteriores, con las partes de iluminaciones y las ambientaciones solares en las partes exteriores y en las partes interiores. Bien, la idea de esto es que pues obviamente en la parte de la entrega del proyecto pues se puedan generar algunas vistas, ¿no? No es necesario, ahorita les comentaba, pues hay que estar ambientando en cuestiones generales del proyecto porque pues para que podamos como que tener la parte completa, este, y en cuestiones de lo que va a ser el mobiliario, en cuestiones de lo que va a ser las acotaciones y los ejes y todo lo demás de los elementos que componen el proyecto. Ya nada más me faltaría ahorita cerrar con lo que es la parte de terrenos y todavía un tema de parametrización, que eso sería lo que estaría yo viendo el día de mañana. ¿Vale? Pues alguna duda o pregunta, chicos. Profe, hasta aquí llega el módulo de No, arquitectura. todavía mañana tenemos la parte de ajuste para lo que son niveles de terreno. Posiblemente eso lo enlazo con el día de mañana y el día lunes ya comienzo a ver algunos elementos de estructura. Obviamente esto voy a fusionar, ¿no? El mismo proyecto y voy a seguir trabajando con el mismo proyecto para la fase de estructura. Listo, profe. Pero sí, la intención es que mañana podamos estar casi complementando ya la fase de temario. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok, entonces cierro, tengo grabación.